No eres su tipo, Lauren. Él nunca te miraría. La voz de Blair atravesó el silencioso murmullo de la oficina como una bofetada. Las palabras aterrizaron justo entre las costillas de Lauren y se quedaron allí, pesadas y afiladas. Estaban de pie cerca de la pared de cristal que daba a Manhattan, en la planta 48. El sol de la mañana incidía sobre los rascacielos del exterior y se colaba en la oficina, rebotando en los pulidos suelos de mármol y los elegantes muebles negros. Los teléfonos sonaban en rincones lejanos. Los teclados tecleaban a un ritmo rápido. Las personas con trajes caros se movían como si tuvieran que ir a algún sitio importante. Lauren tragó saliva y fingió mirar algo en su tableta para no tener que mirar a Blair. No tenías por qué decirlo así, murmuró Lauren. Blair apoyó la cadera en el borde del mostrador de recepción, con el vestido rojo ceñido a su figura como si hubiera sido hecho a medida para ella. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Parecía que ese lugar era el suyo, como si cualquier lugar donde decidiera estar fuera el suyo. Solo estoy siendo sincera, respondió Blair, bajando la voz. Pero no lo suficiente. Mira a tu alrededor, Lauren. ¿Ves el tipo de mujeres que rodean a un hombre como él? Lauren no tenía que mirar. Las veía todos los días, altas, seguras de sí mismas, con el cabello perfecto, las uñas perfectas, la ropa perfecta. Mujeres que entraban como si fueran las dueñas de la ciudad. Incluso cuando todos en la sala sabían que el verdadero poder estaba sentado detrás de una determinada puerta de cristal negro al final del pasillo. Marco Canti, su jefe mafioso. Lauren se ajustó la pequeña etiqueta dorada con su nombre que llevaba prendida en su blusa beige claro y mantuvo la mirada fija en la pantalla de la tableta, aunque no veía nada. Blair sonrió con aire burlón. «Eres dulce, eres eficiente, eres agradable», dijo la palabra como si fuera casi un problema. Pero a él no le gusta lo agradable. Le gustan los retos, el fuego, el misterio. No eres su tipo de mujer, y eso está bien. Solo tienes que aceptarlo. El ascensor sonó. Ambas mujeres giraron la cabeza al mismo tiempo, como si el sonido fuera una cuerda que las tirara. Las puertas se abrieron. Marco Canti salió. Por un segundo la oficina pareció tensarse ante su presencia. Su traje oscuro le quedaba perfecto. La tela negra recortaba una línea nítida sobre sus anchos hombros. La camisa blanca, bajo la chaqueta, estaba abierta en el cuello, lo suficiente para hacerle parecer más peligroso que formal. Tenía el pelo oscuro, ligeramente revuelto, de una forma que parecía natural e intencionada al mismo tiempo. Caminaba con una confianza tranquila, como si nada ni nadie pudiera apresurarlo. Dos hombres trajeados le seguían a unos pasos, con la mirada recorriendo el suelo por costumbre, leyendo cada rincón del espacio. Su seguridad siempre cerca, nunca evidente. El corazón de Lauren dio ese familiar y estúpido salto. No lo mires, no lo fijes, no lo hagas. Pasó por la zona de recepción y la luz de las ventanas se reflejó en su perfil. Mandíbula fuerte, ojos oscuros, un ligero rastro de sombra en las mejillas por un afeitado apurado que ya estaba volviendo a crecer. Tocó la pantalla de su teléfono con el pulgar, miró una notificación y luego lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Buenos días, señor Key», dijo Blair, endulzando su voz al instante. «Buenos días», respondió él sin detener el paso. No la miró, no miró a ninguno de los dos. Simplemente siguió caminando hacia su oficina con largas zancadas que devoraban el suelo pulido. Blair no parecía molesta. Lo vio alejarse con abierta admiración, con la mirada recorriendo su espalda y bajando más abajo. Luego se inclinó hacia Lauren y le susurró. «¿Ves? No es su tipo». Lauren volvió a tragar saliva. Sus mejillas ardían con una mezcla de vergüenza y algo que sabía a culpa. Odiaba que le importara. Odiaba haberse fijado en que se había remangado las mangas lo justo para mostrar su reloj cuando cogió un expediente. Odiaba saber cuál era su horario, cómo cambiaba su estado de ánimo dependiendo de quién entrara por la puerta. Odiaba que Blair probablemente tuviera razón. «No quiero hablar de esto», dijo Lauren, con voz baja pero firme. «Estamos en el trabajo».
Blair se encogió de hombros y cogió una pila de carpetas de su escritorio. Sus brillantes uñas rojas golpearon el cartón. Estamos en el trabajo, y te digo esto para que no hagas el ridículo. Los hombres como él no acaban con chicas que se quedan en segundo plano y rezan para que no las vean. Le dirigió a Lauren una mirada rápida, casi compasiva. Es mejor que te concentres en tu trabajo. Entonces se alejó, contoneando las caderas, en dirección a la sala de conferencias, donde algunos de los asociados ya se estaban reuniendo. Sus tacones resonaban con fuerza en el suelo. Lauren respiró hondo y se obligó a relajar los hombros. Miró la hora en la pantalla de su ordenador. 9:13 dime. Otro día más, otra mañana en la que lo vería desde la distancia. Escucharía su voz dando instrucciones. Lo vería moverse entre reuniones, llamadas y acuerdos. Otro día en el que su corazón respondería como si le perteneciera, cuando en realidad él ni siquiera sabía quién era ella realmente. No eres su tipo. Las palabras se repetían en su mente, silenciosas y crueles. Las apartó y se centró en lo que podía controlar. Correos electrónicos, llamadas, horarios. Lauren era buena en su trabajo. Eso era algo que nadie podía quitarle. Organizaba el calendario, filtraba mensajes, confirmaba citas, enviaba recordatorios, redirigía llamadas. Mantenía la planta funcionando sin problemas, como un motor silencioso. El resto de la mañana transcurrió en una vorágine de tareas. Blair pasó varias veces por delante de la oficina acristalada de Marco, siempre con un expediente en la mano, siempre con un motivo para llamar a la puerta. Lauren oyó su risa al otro lado de la planta, vio cómo Blair ladeaba la cabeza, cómo se inclinaba un poco más hacia él cuando le hablaba. A las 11:17 de la mañana, una reunión se alargó. A las 11:26, uno de los clientes llegó antes de lo previsto. A las 11:30, el cliente ya estaba molesto. Lauren lo vio venir antes que nadie. Un hombre alto con un costoso traje gris caminaba de un lado a otro cerca de la sala de espera, con la mandíbula apretada y la corbata ligeramente aflojada. No dejaba de mirar su reloj y luego la puerta de cristal, donde Marcos seguía en otra reunión. «Señor, el señor Key está terminando una llamada importante», dijo Lauren, levantándose de su escritorio y acercándose a él con una sonrisa cortés. «No se ha olvidado de usted. Nos ha pedido que nos aseguremos de que esté cómodo. ¿Le puedo ofrecer un café? Agua, algo mientras espera. Lo que puede ofrecerme es al hombre al que he venido a ver», espetó el cliente. Su voz era lo suficientemente alta como para que algunas personas se giraran. «No tengo tiempo para estar aquí sentado. ¿Acaso cree que mi agenda es flexible solo porque la suya no lo es?» Lauren no se inmutó. Había tratado con personas difíciles antes, pero no todas estaban relacionadas con el mundo de Marco. «Lo entiendo», respondió con calma. «Le diré que está aquí y que tiene poco tiempo. Normalmente no hace esperar a nadie sin una buena razón». Mantuvo un tono respetuoso pero firme. «Si me da 2 minutos, le informaré». El hombre resopló, pero dejó de dar vueltas. Lauren volvió rápidamente a su escritorio y pulsó el botón del intercomunicador que conectaba directamente con la oficina de Marco. «Señor Key», dijo cuando se oyó un clic. «El señor Hale está aquí para la cita de las 11:30. Ha llegado un poco antes y está impaciente». Hubo un breve silencio. Ella podía oír voces lejanas de fondo, probablemente de la otra llamada que él estaba atendiendo. «Saldré en 3 minutos», dijo Marco. Su voz era baja, firme y controlada. «Dígale que le agradezco su paciencia y tráigale lo que quiera beber». «Por supuesto». Colgó y se volvió hacia el cliente. «El señor Key estará con usted en 3 minutos», dijo. «Me ha pedido que le agradezca su paciencia. ¿Le apetece un café mientras espera?» Los hombros del cliente se relajaron un poco. El hecho de que Marco le hubiera dicho algo personalmente pareció calmarlo. «Un espresso doble», murmuró. «Sin azúcar». Lauren se dirigió inmediatamente a la pequeña cocina para preparar el café. Sus manos se movían con rapidez y seguridad. Sabía dónde estaba todo, cómo le gustaba el café a él y cómo les gustaba a los asociados. Se sumergió en el ritmo de la tarea familiar. El calor de la máquina,
el sonido del líquido al caer en la taza. Cuando regresó, Marco ya había salido de su oficina y estaba de pie cerca del pasillo. Había terminado su llamada anterior y había salido exactamente cuando había dicho que lo haría. «Señor Hale», llamó Marco con voz suave. El cliente se volvió. «Ahí está», dijo Marco, extendiendo la mano con una pequeña sonrisa casi perezosa que, de alguna manera, seguía pareciendo autoritaria. «Le agradezco que haya venido». La molestia del cliente pareció desvanecerse como el humo. Le estrechó la mano a Marco con firmeza, y su tono cambió ante los ojos de Lauren. «Señor Key, por supuesto. Gracias por recibirme». Lauren se detuvo a unos pasos, esperando una oportunidad para entregarle el café. No quería interrumpir. Su trabajo era apoyar, no interferir. Marco miró en su dirección. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de ella. No fue una mirada larga, no fue dramática, pero fue directa. Ella lo sintió de todos modos, como una oleada bajo su piel. Lauren dio un paso adelante y le ofreció la taza con educación. «Doble espresso sin azúcar», dijo, «tal y como le gusta, señor Hale». El cliente parpadeó, sorprendido. Cogió la taza. «Te has acordado», murmuró. «Por supuesto», respondió Lauren en voz baja. «Le agradecemos su tiempo». Marco observó la escena. Su mirada pasó del cliente a la taza y de nuevo a Lauren. Hubo un ligero cambio en su expresión. Algo pequeño, algo que probablemente la mayoría de la gente ni siquiera notaría. Un destello de curiosidad. «Lauren evita que esta planta se desmorone», dijo con naturalidad. Pero había una espera en las palabras. «Si necesita algo mientras esté aquí, hable con ella. Ella se encargará». El cumplido le llegó como un calor repentino. Se le encogió el pecho. «Gracias, señor», dijo, tratando de sonar profesional, y no como si su corazón acabara de presionar contra sus costillas para llamar su atención. Marco asintió una vez y señaló hacia la sala de conferencias. «¿Vamos?», le dijo al señor Hale. Los dos hombres se alejaron, seguidos por los guardias de seguridad, y la conversación volvió a centrarse en los negocios. Lauren se quedó quieta durante medio segundo, procesando lo que acababa de pasar. «Él sabe mi nombre, sabe lo que hago. Por supuesto que lo sabe», se reprendió a sí misma. «Llevas meses trabajando aquí. Eso no significa nada». Pero sí que significaba algo. Volvió a su escritorio, fingiendo que su pulso no se había acelerado. Unos minutos más tarde, Blair reapareció, de vuelta de otro departamento. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Blair, dejando caer una carpeta sobre su escritorio y deslizando la mirada hacia Lauren. «Le vi hablando de ti». «¿Qué dijo?». «Nada», respondió Lauren rápidamente. «Solo algo del trabajo». Blair entrecerró los ojos, curiosa y molesta al mismo tiempo. «¿Algo del trabajo? ¿Cómo?». Dijo, «Evito que el suelo se desmorone». Lauren intentó reírse como si no fuera gran cosa. Solo estaba siendo educado. Blair apretó los labios. «Por supuesto», dijo, pero su tono era tenso. «Él aprecia la eficiencia, eso es todo». Lauren asintió y volvió a su ordenador, pero podía sentir que Blair la observaba, evaluándola, calculando. Cuando llegó la hora del almuerzo, un puñado de empleados se dirigió a la cafetería de la planta baja. Algunos pidieron comida a domicilio. Otros se quedaron en sus escritorios con ensaladas y cajas de comida para llevar. La oficina nunca quedó completamente en silencio. Lauren comió un sencillo sándwich en su escritorio, con la vista fija en la pantalla, revisando la agenda de la tarde. Mientras masticaba, vio aparecer una alerta en su calendario. Reunión reprogramada. 2:15 p.m. Cancelada. Nueva llamada añadida a las 3 horas. Con P. Romano. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado durante un segundo. Romano. Había oído ese nombre antes. Surgía en conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba en una habitación. Algunos de los chicos de seguridad bajaban la voz cuando lo mencionaban. No era tonta. Sabía de qué tipo de mundo venía Marco. Nunca había visto nada violento dentro de esa oficina, pero la tensión siempre estaba ahí. Las palabras cuidadosas, la forma en que ciertos visitantes parecían estar acostumbrados a ser temidos.
Pero había algo en la forma de comportarse de Marco que la hacía sentir segura de una manera extraña, como si pudiera ser peligroso con todos los demás, pero nunca con ella. Deja de pensar así, se dijo a sí misma. Es tu jefe, eso es todo. A las 2:03 p.m., Blair volvió a aparecer en su escritorio con un espejo compacto para retocarse el pintalabios. Voy a entregar estos contratos, dijo Blair, cerrando el espejo. Si te pregunta, solo estoy asegurándome de que los firme hoy. No hace falta que me lo digas, dijo Lauren, mirando los papeles en su propia pantalla. Yo no controlo a dónde vas. Controlas la mitad de la vida del edificio, respondió Blair. No finjas que no lo sabes. Caminó hacia la oficina de Marco con paso lento y deliberado. Se alisó la parte delantera del vestido con la mano. Llamó a la puerta. Adelante, dijo Marco. Entró y cerró la puerta tras de sí. Lauren se obligó a no mirar. Intentó concentrarse en un borrador de correo electrónico. Hizo clic en algunas tareas más, pero su atención seguía desviándose hacia la puerta cerrada de la oficina. Podía imaginar el tono de Blair, la forma en que se acercaría demasiado, la forma en que se echaría el pelo por encima del hombro con naturalidad y se reiría. No es asunto tuyo, se recordó a sí misma. Él puede salir con quien quiera, puede casarse con quien quiera. Nunca serás tú, no eres su tipo. Las palabras calaron más hondo. Pasaron 10 minutos, luego 12. La puerta de la oficina finalmente se abrió. Blair salió, con menos carpetas de las que había llevado. ¿Cómo ha ido?, preguntó Lauren antes de poder evitarlo. Blair esbozó una lenta sonrisa. Es muy intenso cuando habla de contratos, dijo, alargando la palabra de tal manera que sonaba como otra cosa. Repasamos muchos detalles. Le gustan las mujeres centradas. Lauren sintió un nudo en el estómago. Seguro que sí, respondió, manteniendo la voz neutra. Blair se inclinó hacia ella, y su perfume invadió el espacio de Lauren. En serio, Lauren, te lo digo como amiga. No te hagas ilusiones, ¿de acuerdo? Su tono era suave, pero el mensaje era tajante. Él no es para ti, pertenece a un mundo diferente, solo saldrás herida. Dio unos golpecitos con el dedo sobre el escritorio de Lauren y se alejó, tarareando una melodía en voz baja. El resto de la tarde se hizo eterno. Llamadas, mensajes, notas, actualizaciones, lo habitual. Pero Lauren lo superó todo como si estuviera bajo el agua. Intentó centrarse en las partes de su vida que eran sencillas y seguras. Su pequeño apartamento, su planta, que de alguna manera seguía viva en la ventana de la cocina, el libro que la esperaba en la mesilla de noche, el podcast que escuchaba durante el trayecto al trabajo. Cosas normales, cosas que no tenían que ver con un hombre cuyo apellido tenía peso en la ciudad. A las 5:42 p.m., justo cuando pensaba que el día por fin se había calmado, sonó una de las líneas internas. Miró la pantalla. Oficina de Marco Canty. Su pulso se aceleró. Pulsó el botón para responder. Sí, señor Killoren, dijo él. Su nombre sonaba diferente en su voz. ¿Tiene un minuto? Sí, por supuesto. Bien. Necesito repasar algunos detalles para las reuniones de mañana por la mañana. Venga a mi oficina, por favor. Sus dedos se tensaron alrededor del auricular durante una fracción de segundo. Ahora mismo, dijo. Él colgó. Lauren respiró hondo, se levantó y se alisó la blusa con las palmas de las manos. Comprobó rápidamente si tenía algo en la cara, alguna mancha de rímel, algún resto de la comida. Su reflejo en la pantalla negra del monitor le mostró su cabello castaño recogido en una pulcra coleta, con el flequillo enmarcando su rostro. Sus ojos parecían un poco cansados, pero claros. Deja de darle vueltas. Solo quiere hablar de trabajo. Cogió una carpeta con el horario impreso para el día siguiente, tomó un bloc de notas y un bolígrafo por costumbre y se dirigió hacia su oficina. Podía sentir la mirada de Blair siguiéndola desde el otro lado de la planta. El pasillo hasta su puerta le pareció más largo de lo habitual. Las paredes de cristal reflejaban las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse a medida que el sol empezaba a ponerse. El pomo de la puerta de su oficina estaba frío bajo sus dedos.
llamó suavemente. Adelante, dijo su voz desde dentro. Lauren abrió la puerta y entró en su oficina. Marco estaba sentado detrás de su gran escritorio negro. La ciudad se extendía iluminada detrás de él a través de los ventanales que iban del suelo al techo. Ahora se había quitado la chaqueta y la había colgado en el respaldo de la silla. Llevaba las mangas de la camisa remangadas hasta los antebrazos. Los papeles estaban ordenados cuidadosamente sobre el escritorio, junto con su teléfono, un vaso de agua y algunas carpetas abiertas. Levantó la vista cuando ella entró. Sus ojos se encontraron con los de ella y esta vez no se apartaron. «Cierra la puerta, por favor», dijo. Su mano dudó un segundo sobre el pomo. Luego hizo lo que él le pidió, y el suave clic de la puerta los aisló del ruido de la oficina. Se volvió hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber que ese era el momento en el que todo empezaría a cambiar poco a poco. Lauren se quedó delante de la puerta cerrada un instante más de lo necesario, con los dedos aún apoyados en el frío metal. Dentro, Marco Canty esperaba, tranquilo, sereno, concentrado. Sin embargo, algo en la forma en que había pronunciado su nombre permanecía en su pecho. Finalmente respiró hondo y se dirigió hacia su escritorio. «He traído la agenda de mañana», dijo en voz baja, colocando la carpeta en el borde del escritorio. Marco se recostó en su silla, con la mirada fija en su rostro. Sin prisas, sin distracciones, concentrada. «Siéntate», dijo, señalando con la cabeza la silla frente a él. Ella se sentó con cuidado, alisándose el dobladillo de la blusa, tratando de mantener la compostura incluso cuando su pulso latía con fuerza dentro de ella. Marco abrió la carpeta, echó un vistazo a la primera página y luego volvió a mirarla. «¿Has reorganizado tú misma estas reuniones?», preguntó. «Sí, señor. Había conflictos de horarios y el señor Romano necesitaba más tiempo del previsto inicialmente. Moví la reunión interna para que tuviera tiempo». Golpeó el horario una vez con el dedo. «Inteligente», dijo. «Muy inteligente». Se le cortó la respiración. No la estaba felicitando porque tuviera que hacerlo. No estaba siendo educado. Su voz tenía un peso, una sinceridad que ella no estaba acostumbrada a oír en él. «Gracias», susurró ella. Marco cerró la carpeta y cruzó las manos sobre ella. Sus antebrazos se flexionaron ligeramente al moverse, y las venas de su piel se hicieron visibles bajo las mangas remangadas. Lauren intentó desesperadamente no mirarlas. «Dime una cosa», dijo él de repente, y ella levantó la vista. «Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «7 meses», respondió ella. «Y en 7 meses», continuó él, «no me has pedido nada. Ni un aumento, ni un cambio, ni una recomendación, ni un descanso, nada». Ella parpadeó. «No me pareció apropiado», dijo en voz baja. «Eres mi jefa. Nunca me has pedido nada. Un aumento, un cambio, una recomendación, un descanso, nada». Ella parpadeó. «No me parecía apropiado», dijo en voz baja. «Eres mi jefa». Su mirada se suavizó un poco. «Y, sin embargo, has conseguido hacer más por este departamento que personas que llevan aquí 5 años». Sus mejillas se sonrojaron. Bajó la mirada hacia su bloc de notas y apretó los dedos alrededor del bolígrafo. «Solo hago mi trabajo», murmuró. «No», dijo él, «lo haces muy bien». Las palabras la envolvieron como una manta cálida, inesperadas y amables. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero mantuvo la postura erguida. Marco se inclinó ligeramente hacia adelante. «Hay algo más», dijo. «Esta mañana con el señor Hale». Su corazón dio un vuelco. «Lo manejaste excepcionalmente bien», dijo Marco. «La mayoría de la gente se bloquea o se altera cuando alguien se impacienta. Tú no lo hiciste». Lauren asintió con la cabeza. «Solo quería que la situación no empeorara». «Tú lo calmaste», dijo Marco. «No mucha gente puede hacer eso». Hizo una pausa. Sus ojos la estudiaron de una manera que la hizo sentir vista, verdaderamente vista por primera vez. Era demasiado. Lauren volvió a bajar la mirada, con la voz apenas por encima de un susurro. «Me alegro de haber podido ayudar». Marco exhaló suavemente, recostándose de nuevo en su silla.
Ayudaste más de lo que crees. El silencio que siguió no fue incómodo. Era tenso, pesado. Un espacio que ninguno de los dos se atrevía a llenar con palabras equivocadas. Finalmente, Marco volvió a coger la carpeta. Mañana será un día largo, dijo. Quiero que estés conmigo en la sala de reuniones. Lauren levantó la cabeza de golpe. ¿Yo? Sí, dijo él. ¿Tú? Sus ojos no vacilaron. Confío en tu criterio. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Blair llevaba meses intentando entrar en esa sala. Los asociados luchaban por ese puesto y él la había elegido a ella. Estaré allí. Bien, dijo él, levantándose y dando por terminada la reunión. Eso es todo por ahora. Lauren se levantó rápidamente de la silla, apretando el bloc de notas contra el pecho. Se acercó a la puerta con la mano ligeramente temblorosa. Lauren se dio la vuelta. Marco estaba de pie junto a su escritorio, con las manos en los bolsillos y los ojos oscuros fijos en ella. No dejes que nadie te diga qué tipo de mujer eres. Se le cortó la respiración. No mencionó a Blair. No hacía falta. Había oído algo. Había notado algo. O tal vez le había prestado mucha más atención de lo que ella creía. Lauren abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Marco apartó la mirada primero, como si le diera permiso para volver a respirar. «Que pases buena noche», dijo simplemente. Ella asintió, salió de la oficina y cerró la puerta tras de sí, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, como si intentara escapar. El pasillo le pareció más luminoso. O tal vez era ella la que brillaba. Pero antes de que pudiera dar 5 pasos, ¿por qué estabas ahí? La voz de Blair resonó en la habitación. Lauren se quedó paralizada. Blair se acercó a ella con una sonrisa lenta y calculada. ¿Necesitaba algo urgente o le pediste hablar con él? No, respondió Lauren rápidamente. Él me llamó. ¿Te llamó?, repitió Blair, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Sobre qué? Sobre el trabajo, dijo Lauren. Solo sobre el trabajo. Blair la estudió durante un largo momento, con la sospecha creciendo detrás de su perfecto maquillaje. «Sabes», dijo con indiferencia, «los hombres como Marco solo prestan atención a las mujeres que pueden ofrecerles algo especial». El corazón de Lauren se detuvo. Blair ladeó la cabeza, con una voz que resumaba miel y veneno a la vez. «Y no creo que sea su tipo, cariño. Quiero decir, sé sincera contigo misma». Antes de que Lauren pudiera responder, la puerta de la oficina de Marco se abrió de nuevo. Ambas mujeres se volvieron. Él salió, con la chaqueta en la mano, listo para marcharse. Su mirada se posó brevemente en Blair. Luego se detuvo en Lauren. No fue apresurada ni accidental. Una mirada deliberada, directa, cálida, con un destello de algo más suave que la curiosidad. Interés. Su voz era baja cuando habló. «Buenas noches, Lauren». A Blair se le cayó la mandíbula. Lauren apenas logró susurrar en respuesta. «Buenas noches, señor». Marco se dirigió al ascensor y uno de sus guardias pulsó el botón por él. Cuando se abrieron las puertas, miró por última vez por encima del hombro. A Lauren se le encogió el pecho. Él entró. Las puertas se cerraron y el silbido atónito de Blair rompió el silencio. «¿Qué ha sido eso?». Lauren apretó con fuerza su bloc de notas y susurró la verdad que apenas se atrevía a creer. «No lo sé, pero lo ha hecho». Algo había cambiado y por mucho que Blair quisiera creerlo, no estaba sucediendo. Marco Canty acababa de mirarla de una forma en la que nunca había mirado a ninguna otra mujer de esa planta. Y por primera vez, Lauren sintió que tal vez, solo tal vez, ella era su tipo. Lauren apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo. Marco Canty mirándola desde el interior del ascensor. Esa mirada tranquila e intencionada que no parecía un accidente ni un error. Parecía un comienzo. Y eso la aterrorizaba casi tanto como la emocionaba. Cuando llegó la mañana, se vistió antes de lo habitual, revisó 2 veces su blusa, se arregló el flequillo 3 veces y tomó el metro hacia Manhattan, con el corazón latiendo nerviosamente bajo su abrigo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 48, la oficina ya estaba despierta. Los teléfonos sonaban, las impresoras zumbaban y el horizonte brillaba con el sol de la mañana.
Pero hoy había algo más en el aire, una atención que podía sentir en sus huesos. Caminó hacia su escritorio y se conectó, tratando de parecer normal, como si su corazón no hubiera estado dando volteretas desde el amanecer. Pero no tuvo más de 30 segundos de paz antes de que los tacones de Blair resonaran en el pasillo. «Ahí está», dijo Blair, esbozando una brillante sonrisa mientras se detenía junto al escritorio de Lauren. «La elegida». Lauren mantuvo la voz tranquila. «Buenos días, Blair». «Buenos días», repitió Blair, apoyando los codos en el borde del escritorio para poder acercarse más. «Pareces inusualmente preparada para el día». «Siempre estoy preparada para el día». «Ujú». Blair cruzó los brazos. «Bueno, por si acaso estás confundida, hoy voy a la reunión informativa. Marco siempre quiere que 2 secretarias preparen la sala». Eso no era cierto. Marco nunca había pedido 2 secretarias en esa sala. Nunca. Y anoche había sido muy claro. «Quiero que estés en la sala de reuniones conmigo». Solo ella. Antes de que pudiera responder, sonó el ascensor. Lauren ni siquiera tuvo que volverse para saber quién había llegado. Marco Canty siempre cambiaba por completo el ambiente de la planta en cuanto salía. Pero hoy era diferente. Caminó hacia ellas con su habitual confianza, con el traje impecable, la camisa abierta por el cuello y los ojos oscuros fijos al frente. Su equipo de seguridad les seguía de cerca. Blair se enderezó al instante, ajustándose la blusa roja, con los labios entreabiertos en señal de expectación. «Buenos días, señor Key», dijo con dulzura, con el mismo tono que siempre utilizaba. Marco no aminoró el paso. «Buenos días», respondió, breve, distraído, educado. Luego pasó junto a Blair sin mirarla y se detuvo directamente frente a Lauren. Su pulso se aceleró. «Lauren», dijo, con voz baja y tranquila, «necesito que estés en la sala de reuniones 10 minutos antes de que empecemos». Ella asintió. «Sí, señor, estaré allí». Él la miró a los ojos un segundo más de lo necesario. «Bien». Luego se alejó. Blair se quedó completamente desolada. Parpadeó 2 veces, atónita, y luego se volvió hacia Lauren con una expresión. Intentó ocultarla tras una sonrisa, pero no lo consiguió. «No sé por qué te quiere allí», murmuró, con voz melosa pero ácida en el fondo. «Pero no te hagas ilusiones. Probablemente te necesite para escribir algo». Lauren no respondió porque la verdad era que tampoco sabía por qué la quería en esa sala. Pero sus esperanzas ya estaban puestas. A las 9:50 de la mañana, Lauren entró en la sala de reuniones con un cuaderno y el horario impreso. Marco ya estaba allí, con las mangas remangadas, revisando documentos en el centro de la mesa. Levantó la vista en el momento en que ella entró y todo en su interior se tensó. «Cierra la puerta», dijo en voz baja. Lo ha hecho. Cuando se dio la vuelta, Marco se había acercado, pero no demasiado. Lo justo para sentir su presencia. Lo suficiente para sentir el calor de su atención. «¿Estás nerviosa?», le preguntó. Ella se quedó paralizada. ¿Debería estarlo? Una pequeña y sutil sonrisa se dibujó en su rostro. «Contigo no». Esas 3 palabras casi le hicieron doblar las rodillas. Marco le indicó con un gesto que se acercara a él. «Necesito repasar algo contigo antes de que lleguen todos». Ella se acercó, con el corazón acelerado, y él le entregó una hoja de papel con una lista de nombres, horas y notas escritas con su puño y letra. «Quiero que hoy te sientes a mi lado», dijo Marco. «Si hay algún cambio durante la reunión, te haré una señal y tú actualizarás el programa en silencio». Ella parpadeó. «¿Sentarme a tu lado?» «Sí». Su tono era firme, justo a mi lado. Se le encogió el pecho. Asintió rápidamente. Antes de que pudiera dar un paso atrás, él volvió a hablar, esta vez en voz más baja. «Y Lauren, no escuches a las personas que intentan hacerte sentir pequeña». Se le cortó la respiración. Él no estaba adivinando. Lo sabía. «Lo que sea que te hayan dicho ayer», continuó, «no lo cargues contigo». Tragó saliva con dificultad. «No lo haré», susurró. Los ojos de Marco sostuvieron los de ella durante un largo y silencioso momento.
Luego unas voces resonaron en el pasillo y él dio un paso atrás. Siéntate, dijo. Ella se sentó a su derecha, con las manos juntas en el regazo. Un momento después, la sala se llenó de ejecutivos, asesores, abogados, hombres trajeados con mirada penetrante y mujeres de andar seguro. Blair también entró, fingiendo que pertenecía a ese lugar, y se sentó más lejos, al otro lado de la mesa. Marco entró el último y cerró la puerta tras de sí. Cuando se sentó, no miró a Blair, no miró alrededor, no revisó los archivos. Miró a Lauren durante medio segundo, lo suficiente para que se le cortara la respiración, lo suficiente para que Blair se diera cuenta, lo suficiente para que 4 personas en la mesa levantaran sutilmente las cejas. Marco volvió a la reunión como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Lauren lo sentía en lo más profundo de su ser. La reunión comenzó intensa y rápidamente. Los documentos pasaban de mano en mano. La gente hacía preguntas incisivas. Se decidieron plazos, se negociaron acuerdos, se confirmaron alianzas. Y cada vez que alguien se dirigía a Lauren, Marco giraba sutilmente la cabeza hacia ellos, como para asegurarse de que le hablaban con respeto. Cuando ella buscó un bolígrafo, él le deslizó uno antes de que pudiera cogerlo. Cuando ella levantó su cuaderno, él ajustó ligeramente su silla para darle más espacio. Cuando alguien le pidió un expediente de forma demasiado brusca, Marco intervino con suavidad. Pídele con educación. Nos está haciendo un favor al apoyar esta reunión. La sala se quedó en silencio durante un segundo. Lauren intentó no temblar. Nadie volvió a hablarle con brusquedad. A mitad de la reunión, uno de los asesores, un hombre alto con el pelo plateado, entró tarde. Dejó caer una carpeta sobre la mesa y se inclinó hacia Marco. Tráfico, dijo. Lo siento, llego tarde. Marco no dijo nada al principio. Simplemente desvió la mirada hacia Lauren solo un poco, como si esperara que ella supiera lo que necesitaba, y ella lo supo. Sin decir nada, le pasó las notas actualizadas de la reunión. Marco no pareció sorprendido, no revisó el papel, no le preguntó nada. Lo tomó de inmediato y se lo entregó al asesor. La próxima vez, dijo Marco, ven preparada como ella. Silencio. Un silencio atónito. A Lauren le ardieron las mejillas. Blair la miró como si acabara de ver cómo el mundo se salía de su eje. Lauren mantuvo la vista fija en su cuaderno, tratando de no sonreír, tratando de no respirar demasiado fuerte, tratando de no explotar por el hecho de que Marco no la trataba como a alguien invisible. La trataba como a alguien importante, alguien en quien confiaba, alguien a quien prestaba atención, alguien a quien había elegido tener a su lado. Cuando terminó la reunión, todos se levantaron para marcharse. Se oía el ruido de los papeles, el roce de las sillas. La gente murmuraba sobre sus próximas llamadas. Blair actuó al instante. Se acercó a Marco, se echó el pelo hacia atrás y sonrió como si fuera la dueña del lugar. «Marco, ¿quieres que me quede para ayudarte con el no?», dijo él sin mirarla. «Puedes retirarte». Blair se quedó paralizada. Retirarse. No se movió. No respiraba. Lauren intentó salir discretamente. No quería verse envuelta en aquella humillación, pero cuando llegó a la puerta, Marco habló. Lauren. Se giró lentamente. Marco estaba al otro lado de la mesa, con las mangas remangadas, la corbata ligeramente aflojada y el skyline de Manhattan resplandeciendo detrás de él. «Quédate», dijo. «Te necesito». La expresión de Blair se desmoronó. Lauren sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. «Esperaré fuera», murmuró Blair con voz rígida, huyendo de la habitación antes de que alguien pudiera ver la grieta en su confianza. La puerta se cerró con un clic. Lauren se quedó sola con él, con el corazón latiéndole con fuerza. Marco caminó hacia ella con pasos lentos y controlados. «Gracias», dijo en voz baja. «Hoy has estado excepcional. Solo hice mi trabajo». «No». Él negó con la cabeza. «Hiciste más». Su respiración temblaba. Los ojos de Marco la miraron de una manera que le hizo olvidar las paredes, la ciudad, el mundo fuera de esa habitación. Luego se acercó un poco más. Lo suficiente como para que ella sintiera su calor.
Lo suficiente como para que su corazón se le saliera del pecho. Lo suficiente como para que, por un momento, olvidara que se suponía que no debía desear esto. Lauren. Su voz era baja, peligrosa, suave. Dijiste que no te ponía nerviosa estar conmigo. Eso no es lo que... Bien. La interrumpió con delicadeza, porque no pienso darte ningún motivo para estarlo. Ella tragó saliva con dificultad, con todos los nervios a flor de piel. Finalmente, él dio un paso atrás, dejándole espacio para respirar. «Prepárate para la hora del almuerzo», dijo Marco. «Hay algo que quiero discutir contigo en privado». «¿En privado?» Las palabras la atravesaron como una flecha. «Sí, señor», susurró ella. Él asintió con la cabeza. «Bien, puedes irte». Lauren salió de la habitación con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada, y Blair la estaba esperando en el pasillo. Tenía los brazos cruzados, la mirada aguda y la voz venenosa bañada en miel. «¿Qué?» sisió Blair. «¿Qué quería hablar contigo a solas?» Lauren se apretó el cuaderno contra el pecho, con el corazón aún acelerado. No sabía exactamente qué quería Marco, pero sabía una cosa. A Blair no le gustaría la respuesta. Lauren pasó el resto de la mañana intentando calmar la tormenta que se había desatado en su interior, sin conseguirlo. Cada pocos minutos, su mente repetía los mismos momentos. Marco diciendo, «Te necesito». Marco eligiéndola a ella en lugar de a Blair. Marco mirándola como si no fuera invisible, como si importara. Cuando se acercaba el mediodía, su estómago estaba tan revuelto que apenas podía comer. Se obligó a tomar unos sorbos de agua, se arregló el flequillo de nuevo e intentó parecer normal. No lo consiguió. «Relájate», susurró Maya, una de las asistentes que trabajaba cerca. «Estás actuando como si fueras a conocer a una celebridad». Lauren casi se atraganta con el aire. «¿Qué? No, estoy bien, completamente bien». Maya sonrió con complicidad. «Claro, y yo soy la reina de Inglaterra». Antes de que Lauren pudiera responder, lo oyó. Su voz, Lauren. Se le cortó la respiración. Se giró y allí estaba él. Marco estaba a unos pasos de distancia, con las mangas cuidadosamente remangadas, sin chaqueta y con la corbata ligeramente aflojada. Tenía el pelo un poco revuelto por la larga mañana, y de alguna manera eso lo hacía aún más devastador. «¿Lista?», preguntó. Ella asintió. «Sí, señor». Su voz era demasiado suave, demasiado entrecortada, demasiado obvia. A él no pareció importarle. «Ven conmigo». Mientras atravesaban la oficina, la gente se fijó en ellos. Siempre se fijaban en él. Hoy también se fijaron en ella. Lauren mantuvo la cabeza gacha por costumbre, pero cuando pasó junto al escritorio de Blair, sintió el calor de la mirada de Blair como un foco sobre su piel. Blair se levantó inmediatamente, con su blusa roja brillante como una luz de advertencia. «Marco», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No sabía que ibas a salir a comer. Estaba a punto de...» «No voy muy lejos», la interrumpió con calma. La sonrisa de Blair vaciló, pero se mantuvo firme. «Bueno, si me necesitas para algo, puedo...» «No», simplemente dijo. Blair parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. Marco ni siquiera redujo el paso. Lauren lo siguió en un silencio atónito. Cuando llegaron al ascensor privado, el que solo usaban los ejecutivos y los de seguridad, Marco se hizo un poco a un lado para dejarla entrar primero. Su corazón dio un salto. Nadie de su posición usaba ese ascensor. Nadie. Marco entró detrás de ella, pulsó un botón y las puertas se cerraron, sellándolos en su propio mundo silencioso. Lauren juntó las manos. No hace falta que me lleves a ningún sitio elegante. Podemos quedarnos en esta planta». Y él negó con la cabeza una vez. No, sin explicaciones, sin vacilar. Solo un simple y firme no. El ascensor descendió suavemente. Él la observaba en silencio, con la mirada fija e indescifrable. Lauren sintió que le subían los colores a las mejillas. «¿Vamos lejos?» «No muy lejos», dijo él en voz baja. «Solo a un lugar privado». «Privado». Esa palabra otra vez.
Se mordió el labio ligeramente y por primera vez los ojos de Marco se posaron por un segundo en su boca. Casi se le detuvo la respiración. El ascensor sonó, devolviéndolos a ambos a la realidad. Salieron a una planta ejecutiva más pequeña, tranquila, minimalista, con iluminación suave y fotografías enmarcadas de la ciudad en las paredes. Marco la condujo por un corto pasillo hasta una sala de conferencias privada. No era grande, no era intimidante, se sentía segura. La luz del sol entraba por las amplias ventanas, proyectando una luz cálida sobre la mesa pulida. Afuera Manhattan brillaba debajo de ellos. Marco cerró la puerta detrás de ellos. Lauren se paró cerca de la mesa, apretando los dedos alrededor de su cuaderno. «Siéntate», dijo él con suavidad. Lo hizo. Él permaneció de pie un momento, observándola como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Luego se sentó frente a ella, no a la cabecera de la mesa, no lejos, directamente frente a ella, demasiado cerca para que su corazón se comportara. «No te he traído aquí para hablar de horarios», dijo. Su pulso se aceleró. Oh, se inclinó hacia adelante, con los antebrazos sobre la mesa, con voz baja pero firme. «Eres callada», dijo. «La mayoría de la gente en este edificio es ruidosa. Hablan demasiado, se esfuerzan demasiado, quieren demasiadas cosas». Tragó saliva. «Eso es común aquí». «Sí», dijo él, «pero tú no». No pudo sostener su mirada por más de un segundo. Era como mirar directamente al sol. «No me gusta llamar la atención», admitió. «No es eso». Levantó la cabeza. «No llamas la atención», dijo Marco. «Pero tienes presencia». «¿Presencia? ¿Ella?» La palabra le parecía irreal. Él continuó. «La gente te subestima porque no te impones, pero yo te he estado observando». Su corazón dio un vuelco. «¿Observando?», repitió ella. «Sí», respondió él simplemente. «Durante mucho tiempo». Se le cortó la respiración. «Eres organizada, inteligente, tranquila bajo presión. Sabes cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es el momento adecuado para callar. Entiendes a las personas, interpretas rápidamente las situaciones y no juegas». Intentó hablar, pero su voz falló. «Puedo confiar en alguien así». Dijo que sentía que su corazón se expandía en su pecho. Demasiado lleno, demasiado rápido. «Pero esa no es la única razón por la que te pedí que vinieras aquí». Lauren sintió un nudo en la garganta. «No lo es. No». Él la observó con atención. «Te pedí que vinieras porque quería verte sin público». Su respiración se agitó. El mundo fuera de las ventanas le parecía lejano, borroso, irrelevante. La voz de Lauren era apenas audible. «¿Por qué?». Marco no respondió de inmediato. En cambio, se recostó en su silla y la estudió con esa mirada increíblemente concentrada. «Como tu jefe», dijo lentamente. «Se supone que debo mantener una actitud profesional». A Lauren se le encogió el corazón. Por supuesto, esta era la parte en la que él establecía los límites. Por supuesto, esta era la parte en la que él le recordaba que ella no era más que otra empleada. Se preparó, pero alzó la vista al instante. «Pero», repitió Marco en voz baja, «me resulta cada vez más difícil estar cerca de ti». Ella se quedó completamente paralizada. «No quiero cruzar ninguna línea», continuó él. «No quiero que te sientas presionada o incómoda, así que necesito saber algo». Se inclinó hacia adelante de nuevo. Más cerca ahora, con una voz lo suficientemente baja como para derretirle los huesos. «¿Te sientes nerviosa cuando estás conmigo, Lauren?». Ella abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Sus manos temblaban ligeramente en su regazo. «No lo sé», susurró. Él ladeó la cabeza. «Inténtalo». Todo su cuerpo vibraba con calor y adrenalina. Se obligó a respirar. «Lo siento». Su voz se quebró. «Consciente». Marco contuvo el aliento sutilmente. «¿Consciente?», repitió. Lauren asintió. «Me haces consciente de todo». Una tensión lenta y cálida se extendió por la expresión de Marco. Algo así como moderación mezclada con deseo.
¿Y eso te molesta?, preguntó. Ella negó rápidamente con la cabeza. No, es solo que es nuevo. Él exhaló en silencio. Algo se relajó en sus hombros. Aprecio tu honestidad. Lauren volvió a tragar saliva. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Él la miró fijamente durante un largo momento. Luego dijo las palabras que pondrían su mundo patas arriba. Porque mereces saber cuándo alguien te ve. Ella parpadeó. ¿Me ve? Sí. Se inclinó hacia adelante más que nunca. Yo te veo, Lauren. Su corazón se detuvo. Volvió a latir. Se detuvo de nuevo. Veo cómo dudas antes de hablar. Veo cómo escuchas cada detalle. Veo lo mucho que te importa. Y veo lo mucho que te esfuerzas por ocultarlo. Sintió que le subía el calor a los ojos. Una emoción que no esperaba, que no había invitado, pero él no había terminado. Y veo cómo me miras cuando crees que no estoy prestando atención. Se le cortó la respiración. Oh, Dios, lo sabía, lo había sabido. Le temblaban tanto las manos que las apoyó contra su cuaderno para estabilizarlas. Marco suavizó la voz. No te digo esto para asustarte, te lo digo porque no quiero que dudes de ti misma. Ella tragó saliva con dificultad. La gente dice que no soy tu tipo. Él ladeó ligeramente la cabeza. La gente apretó la mandíbula. O Blair. Lauren se quedó paralizada. Él ya lo sabía, lo había sabido todo el tiempo. Ella no respondió, pero no era necesario. Su voz se volvió más grave. Lauren, no dejes nunca que alguien como Blair decida tu valía. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella dijo, nunca me mirarías. Marco se inclinó aún más hacia ella, con una voz grave y ronca, y sin embargo, parece que no puedo apartar la mirada. Lauren se quedó sin aliento. Antes de que pudiera hablar, antes incluso de que pudiera pensar, alguien llamó suavemente a la puerta. Ambos levantaron la vista. Señor Key, dijo un guardaespaldas desde fuera, ha llegado su próxima cita. Marco cerró los ojos por un instante, como si odiara que lo interrumpieran. Dame un minuto, dijo. Luego se puso de pie. Lauren también se levantó instintivamente. Marco la miró. La distancia entre ellos era tan pequeña que ella podía sentir el calor de su cuerpo. Esta conversación no ha terminado, dijo. El pulso le latía con fuerza en la garganta. No, susurró ella, no lo está. Se dirigió hacia la puerta, se detuvo, la miró por última vez y la expresión de sus ojos era inequívoca. Interés, tensión, atracción, reconocimiento. Abrió la puerta lentamente y salió al pasillo, volviendo a su modo profesional. Lauren se quedó sola en la silenciosa habitación, con el cuerpo temblando por todo lo que acababa de sentir. Todo lo que él acababa de admitir, todo lo que eso significaba. Pasara lo que pasara a continuación, lo cambiaría todo. Pero ella no estaba preparada para la tormenta que le esperaba al otro lado de la puerta, porque Blair los había visto entrar en la habitación y no tenía intención de dejarlo pasar. Lauren sentía como si la electricidad viviera bajo su piel. El resto de la tarde transcurrió a trompicones, bordes borrosos, sonidos dispersos, el mundo girando demasiado rápido mientras ella intentaba actuar con normalidad. Cada vez que parpadeaba, veía el momento en que él lo había dicho. No puedo apartar la mirada. Esas palabras se repetían en su mente con una dulzura vertiginosa. Volvió a su escritorio tratando de respirar, tratando de concentrarse, tratando de no dar a Blair ninguna pista de la tormenta que se desataba en su pecho. Pero no tenía que preocuparse de que Blair se diera cuenta, porque Blair ya la estaba observando como un halcón. Cada movimiento, Lauren intentaba sentarse recta, organizar archivos, revisar el calendario compartido. Pero a la 1:37 p.m., Blair se acercó a su escritorio y le susurró con dureza. ¿Qué te dijo? A Lauren se le encogió el corazón. Blair, no quiero. ¿Qué te dijo? Insistió Blair, con voz tranquila, pero lo suficientemente aguda como para cortar. Nada, mintió Lauren, apretando con fuerza el bolígrafo. No me mientas. La sonrisa de Blair se tensó. Vi cómo te miraba cuando saliste de esa habitación.
Lauren no respondió. Blair se inclinó hacia ella, con los ojos ardientes de celos. Sea lo que crees que está pasando, no es así. Los hombres como él no acaban con chicas como tú. A Lauren se le revolvió el estómago, pero esta vez el dolor no le afectó de la misma manera. No después de la forma en que Marco la había mirado. No después de la forma en que le había hablado. No después de la forma en que había admitido que la veía. Lauren volvió tranquilamente a su ordenador y sin mirar a Blair dijo, «No quiero hablar de esto». Blair se quedó paralizada. Lauren nunca le había hablado así. «Muy bien», siseó Blair. «Finge que eres especial, pero cuando al final él elija a otra persona, no vengas a llorarme». Lauren no respondió. Por primera vez, las palabras de Blair no la hirieron profundamente porque ya no las creía. No del todo. No después de hoy. A las 3:11 p.m., Marcos salió de su oficina con 3 asociados detrás de él. Estaba absorto en una conversación, con el ceño fruncido y la voz firme. No miró a su alrededor. Casi nunca lo hacía, pero al pasar junto al escritorio de Lauren, la miró una sola vez, lo suficiente para que ella contuviera el aliento, lo suficiente para sentirlo en las costillas. Y tal vez fuera su imaginación, pero le pareció que se ablandó por un segundo antes de volver a concentrarse en sus asuntos. Blair se dio cuenta. Blair lo notó sin duda. Estaba de pie a 2 escritorios de distancia, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sus ojos no se apartaron de Lauren ni un solo instante. Esto no iba a terminar tranquilamente. A las 5:02 p.m., su gente comenzó a recoger sus cosas y la oficina se sumió en la calma de la tarde. Sonó el teléfono de la mesa de Lauren. Miró la pantalla. Marco Canty, oficina. Su corazón dio un salto tan fuerte que casi tiró el bolígrafo de la mesa. Respondió, «Sí, señor Key. ¿Ha terminado con sus tareas de hoy?» «Sí, señor, bien». Su voz bajó ligeramente. «Venga a mi oficina». Se levantó inmediatamente, alisándose la blusa, tratando de calmar su respiración. Pero antes de que pudiera dar un paso, Blair se interpuso delante de ella. «¿Vas a algún sitio?», preguntó Blair, sonriendo como si quisiera morderla. Lauren apretó con más fuerza su cuaderno. «Me ha llamado». Blair levantó lentamente las cejas. «¿Otra vez?» «Blair, de verdad no sé qué fingir», susurró Blair con brusquedad. «Finge que no estás emocionada. Finge que no estás esperando algo imposible». Lauren dio un paso atrás. «Tengo que irme», dijo en voz baja. Blair se rió entre dientes. «Buena suerte. Probablemente necesite que le arregles una impresora». Lauren la ignoró y se dirigió hacia la oficina de Marco. Le temblaban las manos. Llamó a la puerta. «Adelante», dijo él. Ella entró. Marco estaba de pie junto a la ventana, con una mano en el bolsillo, y la ciudad se extendía dorada a sus espaldas. Ya no llevaba la chaqueta. Llevaba las mangas de la camisa remangadas y el botón superior desabrochado. Tenía un aspecto increíble. Masculino, seguro de sí mismo, relajado, pero sin perder el control. Su corazón latía con fuerza. «¿Querías verme?», preguntó ella en voz baja. Marcos se volvió hacia ella. «Sí». Señaló con la cabeza la silla frente a su escritorio. «Siéntate». Ella lo hizo. Él se acercó a ella lentamente, sin prisas, sin formalidades, solo consciente de ella, muy consciente. Cuando se sentó, no abrió ningún expediente. No miró su teléfono. No miró ningún contrato ni documento. La miró a ella, solo a ella. «No pude terminar lo que quería decirte antes», dijo. Lauren tragó saliva. «No pasa nada. Sé que estás ocupado». «Lo estoy», dijo él. «Pero no es por eso por lo que me detuve». Ella parpadeó. «No lo es». «No». Hizo una pausa. «Me detuve porque no quería decir algo importante con prisas». Lauren contuvo el aliento. «¿Qué? ¿Qué ibas a decir?» Marco se inclinó ligeramente, con la mirada desprevenida, lo suficientemente intensa como para detener su pulso. «No me distraigo fácilmente», dijo. «Pero tú», se detuvo. Apretó la mandíbula como si estuviera sopesando el riesgo de decir lo siguiente. «Tú me distraes», se le cortó la respiración.
Todos sus nervios se encendieron. Sí, susurró, sí. Él no parpadeó, y no estoy acostumbrado a eso. Ella apretó las rodillas bajo la mesa para evitar que temblaran. Marco. Tragó saliva de nuevo, con voz frágil y sincera. ¿Por qué yo? Él exhaló suavemente por la nariz, un sonido cálido y grave. Eso es lo que estoy tratando de entender, admitió. Pero hoy, en la sala de reuniones, no podía dejar de mirarte. Lauren sintió que le subía el calor por el cuello. Él continuó. Tú me calmas, me mantienes con los pies en la tierra, y cuando estás cerca, me siento concentrado. Centrado. Esa palabra la golpeó como un rayo. Pensaba que no te fijabas en mí, susurró ella. Él se inclinó hacia ella. Me fijo en todo lo que te rodea. Se le revolvió el estómago. Todos los sonidos del pasillo de la oficina desaparecieron. El mundo se redujo a solo ellos dos. Pero entonces llamaron a la puerta. Marco cerró los ojos un instante, como si estuviera rezando por paciencia. ¿Qué? Preguntó. Un guardia respondió. Señor Key, Blair quiere hablar con usted, y Lawrence se le encogió el corazón. Por supuesto. Por supuesto. Blair eligió este momento. La expresión de Marco cambió. Se volvió severa, irritada, harta de las interrupciones. No, dijo con un simple y frío rechazo. Dile que estoy ocupado. El guardia se marchó. Marco esperó hasta que los pasos se desvanecieron. Luego volvió a centrar su atención en Lauren, ahora con voz más baja. ¿Por dónde íbamos? A Lauren le falló la voz. Marco se inclinó ligeramente hacia ella, con mirada cálida. «Seguro». «Claro», murmuró. «Te estaba diciendo lo imposible que me resulta ignorarte». Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No era tristeza, sino abrumamiento. Él lo vio. Se suavizó de inmediato. «Oye», dijo con dulzura cambiando el tono de voz. «No llores». «No estoy llorando», susurró ella parpadeando rápidamente. «Solo estoy sorprendida». Marco extendió la mano lentamente, dándole todas las oportunidades para retroceder. No lo hizo. Le acarició la muñeca con el pulgar. Apenas un roce, pero le provocó un caos en el corazón. «No deberías sorprenderte», dijo en voz baja. «No después de hoy», susurró Lauren temblorosamente. «Es difícil de creer». La voz de Marco se volvió más grave. «Créelo». Todo su cuerpo temblaba. Entonces, su pulgar se detuvo sobre su piel y dijo algo que le hizo parar el corazón por completo. «Cena conmigo esta noche». Lauren lo miró atónita. «¿Cenar?», susurró. «Sí», respondió él simplemente. «Solo nosotros dos». Su mundo se tambaleó. Su pulso se aceleró. Intentó hablar. Lo intentó, pero no le salieron las palabras. Marcos sonrió suavemente, con complicidad. «Lauren», dijo, con voz aterciopelada y segura. «Esto no es un malentendido». Sus labios temblaron. «¿Me estás invitando a salir?» «Sí». Su mirada no se apartó de la de ella. «Lo estoy haciendo». Su corazón estalló en su pecho. «Quiero», susurró. «Bien». Los ojos de Marcos se calentaron lenta y peligrosamente, de la mejor manera posible. «Te recogeré a las 8». Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Blair se quedó allí sin aliento, enfadada, sorprendida, y vio lo cerca que estaban. Vio la calidez en los ojos de Marco. Vio las mejillas sonrojadas de Lauren. Lo vio todo. Su voz se quebró, incrédula. «¿Qué está pasando aquí?» Lauren se quedó paralizada. Marco no. Se levantó lentamente, volviéndose hacia Blair con autoridad, pero no sin antes decirle en voz baja a Lauren: «Espérame esta noche». Su corazón latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. Blair se quedó paralizada en la puerta, con el pecho agitado y los ojos muy abiertos por la incredulidad, como si el mundo que había construido en su cabeza se hubiera derrumbado de un solo golpe. Marco no se inmutó, no dio un paso atrás, no actuó con culpabilidad, no fingió que Lauren fuera solo una empleada. Simplemente se volvió hacia Blair con una autoridad tranquila y controlada que hizo que la temperatura de la habitación bajara.
Blair, dijo en voz baja, acabas de entrar en mi oficina sin permiso. Ella tartamudeó. Llamé a la puerta y entré de todos modos. Abrió los labios, pero no le salió ningún sonido. Lauren sintió que su corazón latía tan fuerte que se preguntó si toda la oficina podría oírlo. Marco se acercó a Blair, no de forma agresiva, solo lo suficiente para recordarle quién tenía el poder en ese edificio. Si necesitas algo, lo pides, no irrumpes sin más. Blair se sonrojó. Marco, susurró, desesperada, solo vine porque pensé que ella te estaba molestando. Lauren parpadeó. Marco apretó la mandíbula. Lauren dijo con dureza, no me molesta. Blair se estremeció. Marco entrecerró los ojos. Ella es la única persona a la que no quiero que interrumpan. El aire salió de los pulmones de Blair con un sonido entrecortado. Lauren se quedó completamente quieta, con el cuaderno intacto en su regazo, sin atreverse ni siquiera a respirar. Blair tragó saliva y dio un paso adelante. No quería decir que no lo estuviera intentando. Es solo que no entiendo por qué tú eres Blair. Marco la interrumpió con calma, pero sin piedad. No necesitas entenderlo. Sus manos temblaban, sus ojos brillaban con pánico. Entonces, su voz se quebró. No lo entiendo. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? Era una puñalada disfrazada de pregunta. Lauren bajó la mirada, con el calor acumulándose detrás de sus ojos. Marco se giró ligeramente para quedar frente a ambas. La tensión se palpaba en el aire. Porque, dijo con tranquila firmeza, yo elijo a quien quiero. Blair jadeó suavemente, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. A Lauren se le encogió el corazón. Marco continuó, con voz inquebrantable. Y a quien quiero no es asunto tuyo. Blair lo miró fijamente, con los labios temblorosos. La ira, la conmoción, la humillación, todo se arremolinaba detrás de sus ojos. Estás cometiendo un error, susurró ella. No, dijo Marco. No lo estoy cometiendo. Otro golpe. La mirada de Blair se posó en Lauren, aguda, herida, venenosa. Lauren nunca había visto esa expresión en ella. No era solo celos, era traición. Creía que éramos amigas, dijo Blair, alzando la voz. Lauren se quedó paralizada. Blair, yo no he hecho nada. ¿Que no has hecho nada? Blair se rió, un sonido desagradable y quebrado. Me has robado lo único que quería. Marco se interpuso inmediatamente entre ellas. No le levantes la voz. Blair lo miró como si no lo reconociera. Ni siquiera es tu tipo, susurró. Tú mismo lo dijiste. Tu mundo es peligroso. Ella no se parece en nada a las mujeres con las que sales. Lauren sintió un doloroso nudo en el pecho. Marco respiró lentamente, aferrándose a su paciencia por un hilo. Sal de mi oficina, dijo. Blair negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Marco Blair, repitió, con voz tranquila pero firme. No era una petición. Ella se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Su mirada se movió entre ellos, él de pie, erguido e imperturbable, y Lauren sentada, encogida y abrumada. La comprensión la golpeó como una ola. Te arrepentirás de esto, le dijo suavemente a Lauren, no con enfado, sino con devastación. No tienes ni idea de en lo que te estás metiendo. Marco dio un paso adelante. Ya basta. Blair finalmente se dio la vuelta, salió lentamente, con los hombros tensos y el rímel a punto de correrse. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. El silencio se apoderó de la habitación. Lauren sintió que se le oprimían los pulmones. Marco exhaló, cansado, y se frotó la frente con el pulgar antes de volverse hacia ella. Siento que hayas tenido que ver eso, dijo. Lauren negó con la cabeza. No es culpa tuya. Sí lo es, dijo él. Debería haber establecido límites antes. Blair es ambiciosa, y eso está bien, pero lo que ha hecho hoy ha cruzado una línea. Se sentó de nuevo, pero esta vez más cerca que antes de que Blair entrara. Lauren tragó saliva. Está herida. Se recuperará, dijo Marco con sencillez, pero no dejaré que se desquite contigo. Lauren sintió un nudo en la garganta. No quiero problemas en el trabajo. No los tendrás. Su voz era promesa y certeza,
Me aseguraré de ello. Ella asintió lentamente, tratando de calmarse, pero entonces el tono de Marco se suavizó. ¿Estás bien? Ella levantó la vista y lo miró a los ojos. Eso fue todo lo que hizo falta. Su respiración se aceleró. Su voz se quebró. Su corazón se abrió. No esperaba nada de esto, susurró. Él asintió lentamente. Yo tampoco. Se miraron durante un largo momento, lo suficiente para que Lauren sintiera su pulso en las yemas de los dedos. Entonces Marcos se levantó de nuevo. Ven aquí. Las palabras fueron suaves, sin exigencia, sin exceso de confianza, sin ser de jefe a empleada. Solo Marco. Ella se puso de pie con las piernas temblorosas y caminó hacia él. Él extendió la mano, vacilante, dándole tiempo para retroceder. Ella no lo hizo. Sus manos se posaron ligeramente sobre sus brazos, cálidas, fuertes, cuidadosas. No te merecías lo que te dijo, murmuró. Ni hoy ni nunca. Lauren tragó saliva. No pasa nada. No, dijo él, con voz más grave. No lo está. Su mirada se suavizó y, al igual que antes, como si no pudiera evitarlo, su pulgar rozó su piel con un lento y firme movimiento. Ella contuvo el aliento. Él bajó aún más la voz. Dime que no estás dudando de ti misma otra vez. Ella dudó. Él se acercó, sin tocarla, sin presionarla, solo lo suficiente para que cada centímetro de su cuerpo lo sintiera. Dímelo. Exhaló. Estoy intentando no hacerlo. Su expresión cambió, algo cálido, casi de alivio. Bien, dijo, porque no toleraré que nadie te haga daño, ni siquiera tú misma. Su corazón dio un vuelco. Entonces Marco respiró lentamente. Ahora, dijo, sobre esta noche. Sus mejillas se sonrojaron al instante. ¿Cena? Sí, sonrió levemente, con los ojos fijos en sus labios durante un peligroso segundo. Lo que dije iba en serio. Te recogeré a las 8. Ella asintió, tímida pero radiante. De acuerdo. No. De acuerdo, dijo él suavemente. Di que sí. Ella se mordió el labio. Sí. Su mandíbula se tensó ligeramente, lo suficiente para mostrar lo mucho que le había afectado esa palabra. Se inclinó más cerca que nunca, su aliento rozando su mejilla. Bien, susurró. Su pulso se aceleró. Finalmente dio un paso atrás, dejándola respirar de nuevo. Te acompaño, dijo. Pero cuando abrió la puerta de la oficina, Lauren se quedó paralizada. Todo el pasillo estaba en silencio. Todos fingían estar trabajando, pero todos tenían la cabeza ladeada. Todos estaban escuchando. Y Blair estaba de pie junto a su escritorio, con los brazos cruzados, los ojos hinchados, pero penetrantes. Lauren contuvo la respiración. Marco se inclinó hacia su oído y le susurró solo para ella. No te preocupes. Esta noche, nada más importa. Las rodillas de Lauren casi se doblaron. Él dio un paso atrás, se arregló la camisa y caminó a su lado. Pasaron por toda la oficina, por todas las miradas curiosas, por todos los suspiros silenciosos. Él no la tocó, no la miró, no era necesario. El mensaje ya estaba claro. Marco Canty la había elegido. El rostro de Blair se endureció. Los vio alejarse, con la mandíbula tan apretada que le temblaba. Esto no había terminado, y Lauren lo sabía. Pero, por primera vez, no le importaba, porque esta noche era suya. Lauren pasó toda la tarde flotando entre los nervios y la expectación. Volvió a casa en metro en silencio, con los dedos temblando contra el poste metálico, mientras repetía una y otra vez la voz de Marco en su mente. Cena conmigo esta noche. Yo elijo a quien quiero, y a quien quiero no es asunto tuyo. Cuando llegó a su apartamento, su corazón latía como un tambor dentro de su pecho. Entró corriendo, dejó el bolso en la encimera y caminó de un lado a otro durante un momento, con las manos presionadas contra las mejillas, que estaban sonrojadas. Voy a salir con él. Es real. Está pasando. Se colocó frente al pequeño espejo y se dio cuenta de que se veía diferente, más viva de lo que se había visto en años. Se probó 2 vestidos, luego 4,
Y finalmente el negro que guardaba para bodas y momentos que nunca tuvo. Un negro suave y elegante, sencillo, atemporal. Su teléfono vibró. 8:10 p.m. Estoy fuera. M. Se le cortó la respiración. Cogió su abrigo, se estabilizó las manos temblorosas y bajó las escaleras a toda prisa. Cuando salió a la acera, lo vio. Marco estaba apoyado con naturalidad contra un elegante SUV negro aparcado junto al bordillo. Llevaba un traje gris oscuro, una camisa oscura debajo y sin corbata. Tenía las mangas remangadas. Tenía el pelo ligeramente despeinado por el viaje. El resplandor de una farola perfilaba su mandíbula en oro. Por primera vez, no era solo su jefe. Era un hombre que la esperaba, y nada le había parecido más irreal. Los ojos de Marco la recorrieron mientras ella se acercaba lentamente, casi con reverencia. Una calidez brilló en su expresión, sutil pero inconfundible. «Estás preciosa», dijo. Lauren se sonrojó y tragó saliva. «Gracias». Le abrió la puerta del coche, rozándole ligeramente la espalda con la mano. Y ella se tensó al darse cuenta. Todo en él parecía amplificado esa noche. Su presencia, su aroma, su voz, el calor de su mano cerca de su piel. Se sentó en el asiento del conductor y se incorporó al tráfico tranquilo, con los faros reflejándose en su perfil mientras la ciudad se desvanecía a su paso. Ninguno de los dos habló durante un momento. El silencio era suave, cómodo, lleno de algo tácito. Finalmente, Marco la miró de reojo. Nerviosa, Lauren exhaló. «Un poco», asintió una vez. «Yo también». Ella parpadeó, atónita. «¿Tú?». Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «En mi trabajo, no me sorprendo a menudo. Tú me has sorprendido». Su corazón se aceleró dolorosamente. «¿Eso es bueno?», susurró. Él volvió a mirar al frente, con voz tranquila. «Claro, es muy bueno». El coche se detuvo frente a un discreto restaurante italiano situado entre dos elegantes edificios. No era llamativo, no era ruidoso, resultaba íntimo. Luces cálidas, sombras suaves, el tipo de lugar donde se mantenían conversaciones importantes. Marcos salió y volvió a abrirle la puerta. Dentro, el anfitrión hizo una ligera reverencia. «Señor Key, su sala privada está lista». Lauren parpadeó. «Sala privada». Marco le puso una mano en la espalda, guiándola hacia un rincón iluminado con velas detrás de unas mamparas de cristal. Solo había 2 sillas, una única vela y una vista de la ciudad a través de los ventanales. «Es precioso», susurró Lauren. Marco le apartó la silla, quería un lugar tranquilo donde no nos interrumpieran. Ella se sentó lentamente, con el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. Él se sentó frente a ella sin apartar la mirada de sus ojos. El camarero llegó con agua, menús y vino, pero Marco no tocó su menú. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. «No te he traído aquí para cenar», dijo en voz baja. Lauren se quedó paralizada, sus ojos se calentaron. «Te traje aquí para ser sincero». Ella abrió los labios. «Y la verdad es», continuó Marco con voz baja y firme, «que no he dejado de pensar en ti durante meses». Ella sintió que se le cortaba la respiración. «Te veía todos los días», dijo él. «Callada, concentrada, amable, y me mirabas como si no esperaras nada a cambio». Ella sintió un doloroso nudo en el pecho. «Pero yo me di cuenta», murmuró él. Cada detalle, cada momento, Lauren tragó saliva con dificultad. «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» «Porque no era apropiado», dijo simplemente. Mantuve la distancia, intenté ignorarlo. Sus ojos se oscurecieron un poco. «Pero hoy en mi oficina me di cuenta de algo». Ella se inclinó inconscientemente. «¿Qué?» «Esa distancia no protege nada», dijo. «Solo me aleja de ti». Se le cortó la respiración. Marco exhaló suavemente. «No me interesan los juegos. No me interesan los secretos. Si quiero algo, voy a por ello». El pulso de Lauren se aceleró, y en ese momento, su mirada se posó brevemente en sus labios. «Quiero ir a por ti». Sintió que las rodillas le fallaban debajo de la mesa.
Marco, su voz se quebró, temblando de emoción. Tengo miedo. ¿De mí? Preguntó él con suavidad. No, susurró ella. De esto, de salir herida. Marco extendió la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder. Ella no lo hizo. Sus dedos rozaron el dorso de su mano, cálidos, firmes, reales. No voy a hacerte daño, dijo él. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Y no voy a permitir que Blair ni nadie más te haga dudar de ti misma otra vez. Lauren respiró temblorosamente. Está enfadada conmigo. Está enfadada conmigo, corrigió Marco. No cargues con lo que no te corresponde. Lauren sintió un nudo en la garganta. No quiero causar problemas, susurró. No los causas, dijo Marco suavemente. Tú eres la razón por la que respiro mejor. Su corazón se rompió. El camarero regresó brevemente con pan y aceite de oliva, pero Marco lo despidió rápidamente. No tocaron la comida, solo se miraron con ternura, profundamente. Después de unos momentos, Lauren susurró, ¿qué pasa ahora? Marco no dudó. Dijo, te demostraré lo serio que soy. Se levantó, rodeó la mesa y se detuvo justo delante de ella. Lauren dejó de respirar por completo. Él extendió la mano lentamente, con cuidado, y le acarició la mandíbula con dedos cálidos y suaves. Dime si quieres que pare, murmuró. Ella negó con la cabeza sin pensar. Marco se inclinó lentamente, dándole tiempo para respirar, para comprender, para desearlo plenamente. Y entonces la besó suave y tiernamente, con seguridad, como si hubiera estado esperando ese momento mucho más tiempo del que ella podía imaginar. El mundo entero de Lauren se tambaleó. Sus dedos se aferraron a la camisa de él. El pulgar de él le acarició la mejilla. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ellos como si contuvieran la respiración. Cuando el beso finalmente terminó, Marco apoyó la frente contra la de ella. Esto, susurró, es solo el principio. Lauren exhaló temblorosamente. No puedo creer que esto sea real. Es real, dijo él, y no voy a ir a ninguna parte. Una lágrima resbaló por su mejilla. Pura emoción, pura incredulidad. Marco se la secó con el pulgar. Ahora eres mía, Lauren, dijo suavemente. Solo si tú quieres serlo. Su voz salió en un suspiro tembloroso. Quiero serlo. Cerró los ojos brevemente. El alivio, la calidez y la felicidad inundaron sus rasgos. Bien, murmuró. Le besó la frente con suavidad, con reverencia. La promesa más tierna del mundo. Más tarde esa noche, la llevó a casa, la acompañó hasta la puerta, le tocó la mano por última vez y le susurró, «Nos vemos mañana». Pero Lauren no sabía lo que le depararía el mañana, porque Blair no había terminado, y ella aún tenía un último intento dentro de sí. Lauren se despertó a la mañana siguiente sintiéndose diferente, no como alguien que simplemente había tenido una cita, ni como alguien a quien habían besado suavemente bajo el resplandor del horizonte de Manhattan, ni como alguien a quien había acompañado hasta la puerta el hombre más poderoso que había conocido jamás. Se despertó sintiéndose elegida, cálida, estable, vista. Se tocó los labios con los dedos, recordando la forma en que él le había sostenido la cara, la suavidad de su beso, la certeza de su susurro. Esto es solo el principio. Se le encogió el pecho con una felicidad que casi no sabía cómo contener. Se vistió con cuidado, se cepilló el flequillo 2 veces, eligió el perfume que normalmente reservaba para ocasiones especiales y tomó el metro con el corazón flotando en una suave burbuja dorada. Pero no era ingenua. Sabía que Blair lo había visto todo. Sabía que hoy la oficina no estaría tranquila. Lo que no sabía era lo ruidosa que estaría. Cuando salió del ascensor, las conversaciones se apagaron. La gente la miraba, con miradas sutiles, ojos curiosos, murmullos que se acallaban rápidamente cuando ella pasaba. Lauren caminó con pasos tranquilos y no se detuvo en ningún escritorio hasta llegar al suyo. Se sentó, respiró lentamente y abrió su correo electrónico. 2 segundos después,
Apareció Blair, sin pavonearse, sin sonreír, sin fingir. Se paró frente al escritorio de Lauren con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y los ojos vidriosos, como si hubiera estado despierta toda la noche reviviendo lo sucedido ayer. «Tenemos que hablar», dijo Blair en voz baja. Lauren tragó saliva. «Blair, no quiero pelear contigo». «Esto no es una pelea», dijo Blair. «Es una advertencia». Lauren contuvo la respiración. «¿Una advertencia?» Blair se inclinó hacia ella. «No creas que lo de anoche cambia nada». Lauren parpadeó. «Blair, tú no eres para él», dijo Blair con dureza, pero su voz se quebró, delatando la fragilidad que se escondía debajo. «No entiendes su mundo. Te harán daño. Estoy intentando ayudarte». Lauren sintió un nudo en el estómago, no porque Blair tuviera razón, sino porque realmente creía que la tenía. «Agradezco tu preocupación», dijo Lauren en voz baja, «pero no es tu decisión». A Blair le ardían los ojos. Era celos, era desamor, era incredulidad. «Te estás metiendo en algo que no puedes manejar», susurró Blair. «Él elegirá a otra persona o pasará algo». «Oh, oh». Una voz grave resonó detrás de ellas. «Deberías dejar que Lauren hable por sí misma». Ambas mujeres se quedaron paralizadas. Lauren se giró lentamente. Marco Canty estaba a solo unos pasos de distancia. Su presencia llenaba todo el pasillo y lo había oído todo. Blair se tensó de inmediato. Marco no quería decir. Marco levantó una mano. «Basta». Blair contuvo el aliento. Toda la oficina se quedó en silencio, con los ojos fingiendo no mirar, pero observando absolutamente cada segundo. Marco dio un paso adelante, lento, tranquilo, devastador en su control. «Estás proyectando tus miedos en alguien que no te los ha pedido», dijo. Las rodillas de Blair casi se doblaron. «Solo intentabas controlar algo que no es tuyo», dijo Marco. El labio de Blair tembló. «No lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente». Su voz se suavizó. «No soy cruel, ni estoy enfadado, solo soy firme. Eres una buena empleada. Haces bien tu trabajo, pero cualquier cosa fuera de eso». Sacudió ligeramente la cabeza. «No es tu lugar». Los hombros de Blair se tensaron. Miró a Lauren con dolor, un dolor muy profundo, y luego volvió a mirar a Marco. «Así que eso es todo», susurró. «¿La eliges a ella?» Las palabras resonaron en el aire. Marco no dudó. «Sí». Un suave suspiro recorrió la oficina. Lauren se quedó paralizada, con la respiración atrapada entre los pulmones y el corazón. Marco continuó, con voz firme. «Con quién estoy es mi elección, y ya la he tomado». Blair lo miró, destrozada, avergonzada, abrumada. «No puedo quedarme aquí», susurró, con una voz apenas audible. «Blair», dijo Marco, esta vez con más suavidad, «tómate la mañana libre, aclara tus ideas. Hablaremos de tu papel más tarde. No quiero perderte como empleada, pero los límites son necesarios». Blair tragó saliva, asintió sin decir nada, cogió su bolso y se marchó sin mirar atrás. Las puertas del ascensor se cerraron tras ella. Se hizo el silencio, un silencio cargado de conmoción, curiosidad, confusión, admiración, celos. Lauren sintió que le temblaban las manos sobre el teclado. Entonces Marco se volvió hacia ella. Todo lo demás se desvaneció. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja, dirigiéndose solo a ella. Ella asintió una vez. «Creo que sí». Levantó una mano para tocarla, para consolarla, pero se detuvo, recordando las miradas a su alrededor. En lugar de eso, dijo en voz baja, «En mi oficina, en 10 minutos», y se alejó. Exactamente 10 minutos después, Lauren llamó a su puerta. «Adelante», dijo él. Ella entró y cerró la puerta tras de sí. Marco estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, contemplando la ciudad que se extendía bajo él, bajo la luz del sol matutino. «Siéntate», le dijo con suavidad. Ella se sentó. Él permaneció en silencio durante un momento. Se limitó a mirarla como si fuera algo precioso, frágil e importante. Finalmente, exhaló.
No quería que eso sucediera en público, dijo, pero no dejaré que nadie te haga dudar de ti misma. Lauren tragó saliva con dificultad. No quería causar problemas. No los causaste, dijo él con firmeza. La reacción de Blair no tenía que ver contigo. Tenía que ver con que ella no aceptaba algo que nunca se le había prometido. Lauren bajó la mirada. Dijo, tú no eres mi mundo, y yo no soy el tuyo. Marco se acercó. Lenta, sensata, segura. Se arrodilló junto a su silla y le tomó las manos con delicadeza. Entonces ella se equivoca, dijo en voz baja. Lauren contuvo el aliento. Porque ahora tú formas parte de mi mundo, susurró. Solo si tú quieres serlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No era tristeza, sino una felicidad abrumadora que le impedía respirar. Quiero serlo, susurró. Marco sonrió con ternura. Bien. Se levantó y la ayudó a levantarse también. Sus cuerpos estaban cerca, peligrosamente cerca, pero a salvo. Natural. Perfecto. Esta noche, dijo Marco, apartándole un mechón de pelo detrás de la oreja, volveremos a cenar en algún lugar tranquilo, algún lugar cómodo, y quiero que me cuentes todo lo que te da miedo, todo lo que te hace dudar, todo lo que deseas. El corazón de Lauren latía con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? Susurró él contra su sien. Quiero cuidar de ti, no solo de las partes que me muestras, de ti entera. Ella cerró los ojos. Su mano se desplazó a la parte baja de su espalda, cálida y tranquilizadora. Y mañana, continuó él, establecemos límites en esta oficina, límites claros, para que nadie, incluido Blair, intente interferir de nuevo. Lauren asintió. De acuerdo, pero Marco no había terminado. Le levantó la barbilla suavemente con un dedo. Y a partir de hoy, bajó la voz, suave y segura. Ya no caminarás detrás de mí. Su respiración se detuvo. ¿Qué quieres decir? Él sonrió de esa manera tranquila y cálida que la derretía cada vez. Caminarás a mi lado. Su corazón se rompió por completo. Entonces Marco se inclinó lentamente, con cuidado, pidiendo permiso con la mirada, y ella asintió antes incluso de darse cuenta. La besó, suave, cálido, seguro, una promesa, un comienzo, una elección. Cuando se separaron, apoyó la frente en la de ella. Nunca has sido invisible para mí, Lauren. Ella temblaba de emoción. No puedo creerlo. Créelo, él susurró, porque no voy a ir a ninguna parte. Blair se tomó unos días libres. Todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo susurraba. Nadie se atrevía a preguntarle a Marco. Lauren siguió trabajando como siempre, callada, eficiente, dulce. Pero las cosas no eran iguales. Marco se aseguraba de ello. Se detenía en su escritorio para ver cómo estaba. Le preguntaba si había comido. Le dedicaba pequeñas sonrisas que nadie más captaba. La protegía de los clientes groseros con una sola mirada. Y todas las noches la recogía, le cogía de la mano, la acompañaba a casa, le daba un beso de buenas noches lento, dulce y cariñoso, sin prisas, sin presiones, simplemente eligiéndola una y otra vez. El viernes por la tarde, Marco salió de una reunión y se dirigió directamente al escritorio de Lauren. ¿Lista?, le preguntó. Ella asintió con las mejillas sonrojadas. ¿Para qué? Para el fin de semana. Ella abrió mucho los ojos. Lo pasaremos juntos. Marco sonrió suavemente. A menos que quieras pasarlo con otra persona. Ella negó con la cabeza. Sin dudarlo, quiero estar contigo. Él le ofreció la mano, no en secreto, no en las sombras, no a escondidas. Ella la tomó. La oficina los observaba en silencio, atónita, mientras caminaban juntos hacia el ascensor. Blair regresó esa misma tarde. Vio cómo él le cogía la mano a Lauren. Vio cómo se rozaban los hombros. Vio cómo él la miraba. Con ternura, calidez y protección, y por primera vez lo entendió. Él había elegido a Lauren, y nada cambiaría eso. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos. Lauren se apoyó en Marco mientras él le besaba la cabeza. Y con toda la ciudad extendiéndose ante ellos, su historia finalmente comenzó de verdad.
Si te gustan las historias como esta, tómate un momento para suscribirte al canal. Así sabré que realmente te ha gustado. Incluso si lo estás viendo en tu televisor, tómate un segundo para unirte a esta familia de fans que aman las historias emotivas y sinceras. Tu apoyo lo es todo y nos ayuda a traerte aún más historias como esta.